La farmacodinamia es aquella que se encarga de estudiar lo que el fármaco le hace al organismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que le hace el fármaco al organismo? Básicamente, a nivel celular, va a generar cambios de tipo bioquímicos y fisiológicos. Eso ya lo habíamos visto en las clases anteriores. Sin embargo, habíamos dicho que a nivel celular encontramos una serie de biomoléculas, ¿ok? Y estas biomoléculas se caracterizan porque van a ser blancos farmacológicos. Y esos blancos farmacológicos reciben el nombre de dianas moleculares. Lo que trae como consecuencia que toda sustancia química endógena o en todo caso sustancia química exógena van a tener que interactuar con dichas dianas moleculares. ¿Y para qué es importante dicha interacción? Simple y llanamente para que se genere el mecanismo de acción, que no es más que el mecanismo de señalización. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Resulta que una diana molecular es aquella sustancia química que va a servir como blanco farmacológico. ¿Ok? Y estas dianas moleculares se encuentran distribuidas en todas las células. La podemos encontrar, por ejemplo, en la membrana celular. Por lo tanto, es conocido como receptores de membrana. Pero también la podemos encontrar dentro de la célula, es decir, receptores intracelulares. Y dentro de ellas encontramos aquellas que se localizan a nivel del citosol o aquellos que se localizan a nivel nuclear. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, veamos gráficamente cómo se encuentra distribuida estas dianas moleculares. Si nosotros tenemos representado aquí una célula, resulta que ella puede ser una diana molecular. Aquí tenemos otra diana molecular. Tenemos una tercera diana molecular. Y si esto representa al núcleo, ahí está el ADN, también podemos encontrar dentro del núcleo otra diana molecular. Entonces, para este caso, estamos observando tres, en este caso 4 sería, ¿verdad? 4 receptores. Ahí está. R1, R2, R3 y R4. Si ellas se encuentran distribuidas en la célula, podemos notar que el R1, R2 y R3 representan a los receptores localizados en la membrana. Por lo tanto, vienen a ser receptores de membrana. Sin embargo, el R4 se encuentra dentro de la célula y específicamente en el núcleo, entonces será un receptor intracelular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acabamos de representar gráficamente la distribución, en este caso, de los receptores. Pero veamos lo siguiente. ¿Qué pasaría si por aquí tenemos a un ligando? ¿Ok? ¿Y qué cosa es un ligando? Si ustedes han revisado la clase anterior, un ligando se caracteriza porque es aquella que tiene la capacidad de unirse con un respectivo receptor. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer que tengamos aquí 3 ligandos. Tenemos aquí el L1, el L2, ¿ok?
tenemos el L3 y veamos un cuarto. Perfecto. Tenemos el ligando 1, ligando 2, ligando 3 y ligando 4. Y también tenemos 4 receptores. Si somos observadores, resulta que el L1 respecto al L2, al R1, tienen la misma afinidad, lo que trae como consecuencia que ella se va a poder ligar. Ahí está. ¿Qué está ocurriendo aquí entre L1 y R1? Se están uniendo, es decir, se está llevando a cabo la propiedad de afinidad. Sin embargo, podemos notar que el ligando 2 no se puede unir con el receptor 2. Sin embargo, sí se puede unir con el receptor 3. Eso implica entonces que entre ambos, ¿qué existe? Simple y llanamente la afinidad. Ahí está. Perfecto. Luego observamos que el ligando 3 tiene mejor posibilidad de interaccionar con el receptor número 2. Por lo tanto, se van a unir gracias a la afinidad. Y finalmente, también podemos observar que en este caso, L4 tiene mejor posibilidad de unirse con el receptor 4. Ahí está. Perfecto. Entonces, tenemos aquí la interacción que existe entre los ligandos y sus respectivos, en este caso, receptores. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, ¿qué podemos evidenciar? Que como aquí se está llevando a cabo la unión entre el ligando y el receptor, significa que en estos momentos, ¿listo?, se acaba de formar el complejo fármaco-receptor. ¿Estamos de acuerdo? Complejo fármaco-receptor. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿eso qué significa? Que simple y llanamente, cada molécula que acaba de llegar a la célula ha tenido que buscar a su pareja, ¿listo?, a su pareja, para que puedan interaccionar. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Veamos ahora lo siguiente. Resulta que debe de existir entonces unión entre ¿quién? Entre el fármaco y el receptor. ¿Estamos de acuerdo? Para iniciar la cascada de reacciones bioquímicas. Pero resulta que para que eso ocurra es necesario que se cumplan ciertas condiciones. Como por ejemplo, la primera, tiene que existir afinidad entre el fármaco y el receptor. ¿Y qué viene a ser la afinidad? Simple y llanamente es la capacidad de unión que debe de existir entre el fármaco y el receptor, o el ligando y el receptor. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Luego, existe otra propiedad que se llama actividad intrínseca. ¿Y qué viene a ser la actividad intrínseca? Simple y llanamente es la capacidad para generar estímulo, es decir, cambios. ¿A quién? Simple y llanamente a la célula. Pero para que eso ocurra, antes debió de unirse el ligando con el receptor. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, repito, para que haya modificación celular, previamente el fármaco ligando ha tenido que unirse con su diana molecular, es decir, con el receptor. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Luego tenemos la tercera propiedad. Reversibilidad. ¿Y qué cosa es la reversibilidad? Simple y llanamente es la capacidad de separación que debe de existir entre el fármaco y el receptor. Es decir, si yo tengo aquí este plumón, si esta parte del plumón representa al fármaco, la tapa correspondería a su receptor. Pueden apreciar de que exactamente encajan. ¿Eso qué significa? De que entre ambos hay afinidad. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, una vez que se ha unido y generan cambios, también tiene que tener la capacidad de separarse. Y eso corresponde a la propiedad llamada reversibilidad. ¿Ok? Perfecto. Cuarta propiedad, denominada especificidad, que viene de la palabra específico. Resulta que hay sustancias químicas que pueden tener la capacidad de unirse o interaccionar con un grupo determinado de receptores. Entonces, es la capacidad que tiene un fármaco para poder unirse, ¿listo?, con un grupo de receptores. Por ejemplo, para que se entienda mejor, la adrenalina es un fármaco que se puede unir con todos los receptores adrenérgicos. Es decir, se puede unir con el receptor alfa y dentro de alfa, alfa 1, alfa 2 y receptores adrenérgicos beta, beta 1, beta 2 y beta 3. En otras palabras, este fármaco adrenalina se puede unir con el receptor adrenérgico alfa y beta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, una familia denominada receptores adrenérgicos. Eso representa entonces a la especificidad. Luego tenemos la quinta propiedad, que viene a ser la selectividad. La selectividad que viene de selectivo. Es aquella propiedad caracterizada porque el fármaco ligando tiene la capacidad de unión con un solo tipo de receptor. Ah, ya, ahí está la diferencia. ¿Ok? El anterior era con un grupo determinado de receptores, sin embargo, la propiedad selectividad es aquella que se caracteriza porque de ese grupo solamente va a escoger a un integrante. Por ejemplo, la ranitidina se caracteriza porque solo se va a unir al receptor histaminérgico H2. ¿Estamos de acuerdo? La clorfenamina solo puede interaccionar con el receptor H1. Entonces la clorfenamina es selectivo para el receptor H1 y la ranitidina es selectivo para el receptor H2. Sin embargo, la histamina se une al receptor H1 y receptor H2, a ambos. Por lo tanto, no es selectivo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Veamos entonces la sexta propiedad. La sexta propiedad está relacionada con la sensibilidad. Y esta propiedad se caracteriza simple y llanamente porque cualquier sustancia química va a tener la capacidad de generar estímulos
al estimular o activar a un mínimo de receptores. Entonces, la sensibilidad simple y llanamente se caracteriza porque es aquella que va a generar un cambio, es decir, su mecanismo de acción, simple y llanamente cuando activa al mínimo de receptores presentes en la membrana. Es decir, si se activa uno, habrá un pequeño efecto. Si se activa el segundo, habrá más efecto. Y así sucesivamente. Entonces, la sensibilidad es aquella que está relacionada con la capacidad para generar cambios celulares con la mínima activación del receptor. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Veamos entonces algunos ejemplos de agonistas y antagonistas. Por ejemplo, resulta que la histamina es una sustancia endógena que cumple funciones fisiológicas, es decir, son necesarios para nuestro organismo. Pero ¿qué pasa cuando esta histamina se eleva como consecuencia del consumo de un alimento contaminado o picadura de un insecto? Vamos a desarrollar un cuadro de alergia. Pero para que eso ocurra, la histamina tiene que interaccionar con el receptor histaminérgico H1. ¿Y qué va a causar luego de que este receptor se active por la histamina? Va a generar una reacción alérgica. Por lo tanto, vamos a la oficina farmacéutica y vamos a comprar un antialérgico, específicamente un antihistamínico H1. ¿Qué antihistamínico? Puede ser, por ejemplo, la clorfenamina. ¿Eso qué significa entonces? Que la clorfenamina va a bloquear al receptor histaminérgico H1 para que no sea activado por la histamina responsable del cuadro alérgico. Por lo tanto, la clorfenamina es un antagonista de los receptores histaminérgicos H1. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta misma histamina, cuando interacciona con el receptor histaminérgico H2 localizado en el estómago, va a generar aumento de la secreción gástrica y esto puede contribuir al desarrollo de la gastritis o úlcera. Entonces, el médico va a recetar un fármaco que neutralice o controle al responsable de dicha hipersecreción. En este caso será la ranitidina. ¿Y qué va a hacer la ranitidina? Va a bloquear al receptor histaminérgico H2 para que no siga generando la hipersecreción gástrica, en este caso, ¿quién? La histamina. Por lo tanto, la ranitidina es un antagonista porque va a bloquear específicamente y selectivamente al receptor histaminérgico H2. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Otro ejemplo, la noradrenalina. La noradrenalina, abreviado es NA, se caracteriza porque se va a unir al receptor alfa-1. Este receptor se localiza, por ejemplo, a nivel de vasos sanguíneos. Cuando él se une a este receptor, lo activa, entonces es un agonista. ¿Y qué va a ocurrir? Va a generar vasoconstricción. Y esa vasoconstricción aumenta la presión arterial. Si él es el responsable de generar la hipertensión arterial, ¿qué va a recomendar el médico? Un fármaco que antagonice a este receptor, que puede ser la prazosina, la terazosina, la doxazosina, la tamsulosina. Pero seguramente se están preguntando, ¿pero estos fármacos que menciona el profesor
es frecuentemente utilizado en la próstata? Y la respuesta es correcta. ¿Eso qué significa? Que este receptor no solo lo localizamos a nivel de los vasos sanguíneos, sino también a nivel de la próstata. Pero ¿quién lo activa? La noradrenalina. Cuando lo hace en nivel de vasos, aumenta la presión. Y cuando lo hace a nivel de la próstata, inflama la próstata, generando la hiperplasia prostática benigna. Por lo tanto, ¿qué hará la prazosina, la terazosina, la doxazosina, la tamsulosina? Va a bloquear al receptor alfa, de tal manera que se reducirá la presión arterial y en el caso del diagnóstico de HPV, lo controlará. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Hemos dado 3 ejemplitos de sustancias endógenas, pero veamos una más. La acetilcolina, abreviado es ACH. La acetilcolina se caracteriza porque puede actuar sobre el receptor muscarínico y nicotínico. En este caso veamos el receptor muscarínico. Si este receptor muscarínico se encuentra a nivel bronquial, el M1 y el M3 se encuentran ahí. ¿Qué pasa cuando este receptor es activado por la acetilcolina? Nuestros bronquios se van a contraer, es decir, producirá broncoespasmo. ¿Y qué se emplea para contrarrestar un broncoespasmo? Obviamente, un broncodilatador. ¿Pero qué broncodilatador será el responsable de evitar que la acetilcolina siga generando dicho espasmo? Seguramente están pensando en el salbutamol, porque es un broncodilatador. Es cierto. Sin embargo, el salbutamol no le va a hacer absolutamente nada a la acetilcolina. ¿Por qué? Porque el salbutamol no utiliza receptor muscarínico, sino adrenérgico. Entonces nace la pregunta, ¿qué fármacos será el que controle indirectamente a la acetilcolina? Y la respuesta es bien simple. El bromuro de ipratropio. Seguramente usted lo conoce. ¿Qué hace el bromuro de ipratropio? Bien simple. Va a unirse al receptor muscarínico localizado a nivel bronquial y lo va a bloquear. Y al bloquearlo, ¿quién ya no va a actuar? La acetilcolina, es decir, el agonista. Por lo tanto, ¿seguirá provocando broncoespasmo? La respuesta es no. Entonces, él es un antagonista. Hemos visto a la histamina, noradrenalina y acetilcolina. Son sustancias que viven dentro de nosotros, teniendo en cuenta que incluso la noradrenalina puede ingresar a nuestro organismo. Es decir, es una sustancia química exógena también. Pero veamos lo siguiente. ¿Qué pasaría si una persona consume sobredosis de diazepam? ¿Listo? Este diazepam puede generar una depresión del sistema nervioso central de manera marcada que puede ser perjudicial para el paciente o inclusive mortal, dependerá de la dosis. Pero ¿cómo produce esa acción y por lo tanto efecto? Cuando él se une al receptor GABA, así se llama, receptor GABA. ¿Y qué va a ocurrir? Va a activarlo, y al activarlo se va a generar sus efectos. Tranquilizante, relajante, pero como es sobredosis, puede generar una depresión marcada del sistema nervioso central, puede provocar paro respiratorio y finalmente hasta la muerte. Si hay toxicidad por diazepam, ¿qué fármaco le van a aplicar? ¿Lo dijimos? Aquí está, el famoso flumazenil. ¿Listo? ¿Y qué va a hacer el flumazenil? Va a bloquear al receptor GABA para que él no siga siendo activada por el diazepam, que prácticamente es el responsable de la intoxicación. Entonces, estimados alumnos, como han podido ver, estamos aquí dando algunos ejemplos de agonistas y antagonistas. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Veamos ahora lo siguiente. Vamos a ver a continuación la acción farmacológica. La acción farmacológica es estudiada por la farmacodinámica
Y él se encarga fundamentalmente de determinar los cambios bioquímicos y que luego generarán cambios fisiológicos. ¿Estamos de acuerdo? Y los cambios bioquímicos tienen que ver simple y llanamente con la modificación de los niveles de nuestras biomoléculas. Y los cambios fisiológicos están relacionados básicamente con los cambios funcionales de la célula. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero resulta que existen diferentes tipos de acción. ¿Ok? El primero recibe el nombre de estimulación, también conocido con el nombre de excitación. ¿Ok? Resulta que cualquier sustancia química que genere estimulación o excitación significa que tiene la capacidad de aumentar la función celular. Y si aumenta la función es porque ha generado, ¿qué cosa? Cambios bioquímicos. ¿Estamos de acuerdo? Veamos un ejemplo. La cocaína es una sustancia química muy peligrosa. Ella, cuando ingresa al organismo, se dirige al sistema nervioso central. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, él es el órgano blanco. Va a actuar a nivel de la biofase. ¿Y qué cosa es la biofase? Es la parte de la célula donde ejercerá su acción el fármaco sobre el sistema nervioso central. ¿Y dónde actúa la cocaína? Sobre los recaptadores, es decir, su diana molecular es un recaptador. ¿Ok? ¿Y qué va a generar? Va a generar una estimulación. ¿De quién? Del sistema nervioso central. Por lo tanto, ¿qué efectos va a producir en el paciente? Va a generar una hiperreactividad. Entonces, ¿eso qué significa? Que si la cocaína genera estimulación y específicamente sobre el sistema nervioso central, a esta cocaína se le conoce también con el nombre de neuroestimulante. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Otro ejemplo de estimulación. Veamos. Tenemos aquí a la propia adrenalina. La adrenalina va a dirigirse al sistema cardiovascular, específicamente en la biofase. ¿Cuál es? Las células cardíacas, por ejemplo, que va a generar estimulación. ¿Y cómo se va a evidenciar? A través de los efectos. ¿Qué va a provocar en el paciente? Taquicardia. ¿Ok? Entonces, si la adrenalina actúa en el sistema nervioso central y la estimula, ¿cómo se le conoce también? Como cardioestimulante. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y un último ejemplo, para que se entienda mejor. La histamina, hemos mencionado hace un rato, que va a dirigirse al órgano blanco, en este caso, en el estómago. Y en la biofase, es decir, a nivel celular de nuestro estómago, va a generar estimulación. En otras palabras, aumenta la producción de jugo gástrico. ¿Y qué va a provocar en el paciente como efecto? Hiperacidez. Entonces, si la histamina actúa en el estómago y lo estimula, a la histamina se le conoce como gastroestimulante. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero veamos el segundo tipo de acción. Nos estamos refiriendo a la depresión. Resulta que la depresión también es conocido como supresión o inhibición, que es lo contrario a la estimulación, es decir, disminuye la capacidad
funcional ¿de quién? De las células. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Por ejemplo, el diazepam se dirige al sistema nervioso central y le va a provocar como acción depresión. ¿Y qué va a pasar en el paciente? Va a estar tranquilo, va a estar relajado, va a estar con sueño. Esos son los efectos. Por lo tanto, si el diazepam deprime al sistema nervioso central, ¿cómo se le conoce al diazepam? Como neurodepresor. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Veamos un segundo ejemplo. La ranitidina va a dirigirse a nuestro estómago y le va a generar depresión. ¿Qué significa? Que va a disminuir la producción de jugo gástrico. ¿Ok? ¿Y cómo se evidencia en el paciente? Si estaba elevado, sentía irritación, ardor, quemazón. ¿Qué va a pasar? Va a disminuir la irritación, la quemazón o el ardor. El paciente va a ser controlado dicho malestar. Si eso ocurre, ¿eso qué significa? Que la ranitidina, al actuar en el estómago y la deprime, también es conocido con el nombre de gastrodepresor. ¿Qué está haciendo entonces la ranitidina sobre el estómago? La está deprimiendo. En otras palabras, está disminuyendo su función. Veamos el tercer tipo de acción. Nos estamos refiriendo a la irritación. La irritación básicamente está relacionado con la sobreestimulación. Es decir, una estimulación exagerada de una zona específica del organismo que va a generar dicha irritación. ¿Estamos de acuerdo? Todos conocemos al ácido acetilsalicílico. Él es un AINE que se puede utilizar como analgésico, como antiinflamatorio. Pero ¿qué pasa si se consume por mucho tiempo aspirina de 500? El paciente va a terminar con irritación gástrica. ¿Eso qué significa? Que a nivel del estómago va a haber una irritación. ¿Estamos de acuerdo? Otro fármaco, el nitrato de plata, por ejemplo. Aplicada sobre la piel, genera irritación y va a generar su acción farmacológica y finalmente su efecto. ¿Ok? Muy bien. Veamos el cuarto tipo de acción. Nos estamos refiriendo al tipo de acción llamado reemplazo, o también conocido con el nombre de sustitución. Pero acá hay algo muy importante para que se lleve a cabo este tipo de acción. Resulta que las sustancias químicas endógenas se caracterizan porque cumplen roles fisiológicos, es decir, va a producir una función fisiológica, funciones normales. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando ésta se encuentra deficiente, es decir, cuando sus niveles, es decir, en cantidad, se han reducido, ¿qué va a pasar con su función? Obviamente, estará reducido, ¿verdad? O puede ser que esta sustancia química esté normal, pero a pesar de eso no cumple su función. ¿Qué significa? Que tiene una incapacidad funcional. Cuando eso ocurre, esta sustancia química endógena tendrá que ser sustituido o reemplazado por una sustancia química exógena, como los fármacos. Pero ¿cuál es el requisito indispensable para que él pueda sustituir o reemplazar a la endógena? Que ambas tienen que cumplir la misma función. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo vamos a entender mejor con ejemplos. A ver. Todos nosotros sabemos, por ejemplo, que en la osteoporosis
¿Listo? Se encuentran los niveles de calcio por debajo de los valores normales. Hay una descalcificación notable en el paciente. Y eso puede ser peligroso, ¿verdad? Porque una caída va a generar fracturas y difícilmente se regenerará este hueso. ¿Ok? Entonces, esto puede generar fracturas. ¿Listo? Pero, ¿qué tendrá que hacer el médico si se diagnostica la osteoporosis? Tendrá que darle tratamiento farmacológico, es decir, va a prescribir medicamentos. Pero, ¿qué deberá de tener dicho medicamento para controlar la osteoporosis? Obviamente, principios activos, pero específicamente que estén constituidos ¿por quién? Por calcio, como por ejemplo el carbonato de calcio, el citrato de calcio, el oxalato de calcio, el dobecilato de calcio, entre otros. Entonces, ¿qué estaría haciendo estos fármacos? Están reemplazando al calcio que se encuentra deficiente en este paciente. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero veamos otro ejemplo. Todos ustedes conocen a la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 se caracteriza porque el páncreas del paciente está parcialmente destruido. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que va a producir cantidades insuficientes de insulina. Si no hay esta insulina en cantidades normales, ¿qué va a ocurrir? El paciente desarrolla hiperglicemia, ¿verdad? Si el médico diagnostica dicha diabetes, ¿qué le va a administrar al paciente para controlar la hiperglicemia? Obvia la respuesta. ¿Qué le va a inyectar? Insulina. Entonces, esta insulina inyectada va a reemplazar a la insulina que se encuentra deficiente en el organismo y finalmente, ¿qué va a pasar con la hiperglicemia? Va a controlarse. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y veamos el último tipo de acción, más conocida como acción antimicrobiana. Resulta que los tipos de acción que hemos visto hace un rato se caracterizan porque la biofase se encuentra presente en un órgano blanco. Es decir, puede ser el pulmón, puede ser el estómago, el corazón, el riñón, etc. Pero aquí hay algo muy importante. El fármaco se va a dirigir al lugar de afección y específicamente va a interaccionar con el microorganismo. Esa es la gran particularidad. El fármaco antimicrobiano se dirige al microorganismo responsable de la infección, es decir, se dirige al agente patógeno, que puede ser, todos sabemos, una bacteria, un parásito, un hongo, o un virus o retrovirus. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Eso qué significa entonces? De que dependiendo del agente patógeno se utilizarán los antimicrobianos. Resulta que los antimicrobianos, por ser organismos vivos, al igual que nosotros, nacen, crecen, se multiplican y mueren. ¿Eso qué significa? Que tienen su ciclo vital. Esto se ve en microbiología, ¿verdad? ¿Ok? La fase latente, la fase exponencial, la fase estacionaria y la muerte. ¿Ok? Pero ¿qué van a hacer los fármacos? Los fármacos antimicrobianos, al dirigirse sobre el órgano blanco que se encuentra infectado por el agente patógeno, simple y llanamente van a alterar el ciclo vital de dicho microorganismo.
Y lo pueden hacer de dos maneras. Uno, evitando la multiplicación o replicación, es decir, cortando esto. Y cuando eso ocurre, estos antimicrobianos se caracterizan porque utilizarán el sufijo estático para, detente, alto. Es decir, aquí se encontrarán aquellos antimicrobianos que no van a permitir que el microorganismo siga creciendo exponencialmente, es decir, tienen la capacidad de inhibir la proliferación del agente patógeno. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Por ejemplo, los bacteriostáticos, los tuberculostáticos, ¿estamos de acuerdo? Los fungistáticos, ¿ok? Perfecto. Pero aquí está la etapa de muerte. Es decir, toma un tiempo para que el microorganismo muera. Pero podemos acelerar el ciclo vital de tal manera que muera aquí. Claro que sí. Cuando la muerte se da antes de tiempo, ¿qué significa? Que simple y llanamente el antimicrobiano debe de utilizar el sufijo, ¿estamos de acuerdo? SIDA, que representa a la muerte. Por eso existen bactericidas, tuberculosidas, ¿estamos de acuerdo? Fungicida, virucida, entre otros. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿qué van a hacer todos los antimicrobianos? Van a modificar el ciclo vital del microorganismo con la finalidad de controlar el cuadro infeccioso. Entonces, dicho esto, veamos rápidamente los diferentes tipos de antimicrobianos. Tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Los ATB, ATN, ATP, ATB, y dentro también encontramos de él a los antirretrovirales. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, aquí encontramos fármacos que tienen actividad sobre determinados tipos de microorganismos y que estoy seguro que todos ustedes conocen. ¿Dónde se encontrará, por ejemplo, ojo, el metronidazol? Todos ustedes saben que el metronidazol es un tricomonicida. Y el tricomona, ¿qué cosa es? Una bacteria, un hongo, un parásito o un virus. Y la respuesta es parásito. Entonces aquí estará el metronidazol. Pero cabe mencionar que el metronidazol también se puede utilizar en infecciones bacterianas, como por ejemplo en caso de úlceras por Helicobacter pylori. ¿Eso qué significa entonces? Que este antimicrobiano es de amplio espectro. No solo ataca al tricomona, sino también al Helicobacter pylori. Por lo tanto, también lo podemos considerar aquí. ¿Sí? Pero no ataca cualquier tipo de bacteria. En este caso específico, estamos mencionando al Helicobacter pylori. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Dónde se encontrará, por ejemplo, la ivermectina? ¿Para qué sirve la ivermectina? Para infecciones por bacterias, hongos, parásitos o virus. Perfecto. Para parásitos. ¿Dónde se encontrará, por ejemplo, el Foscarnet? ¿Sobre qué tipo de antimicrobiano la vamos a clasificar? Aquí, porque es un antirretroviral. ¿Dónde se encontrará, por ejemplo, la cloroquina? La cloroquina es un antiparasitario, ¿ok? Pero que se está estudiando para ver si tiene actividad y logre matar finalmente, en este caso, al COVID-19, ¿no? Ah, caramba, imagínense si eso se demuestra científicamente. Entonces tendría también otra actividad, antiviral. ¿Ok? ¿Dónde se encontrará el ácido nalidíxico? Antibacteriano, antimicótico, antiparasitario o antiviral. El ácido nalidíxico se encuentra dentro de los antibacterianos. Y así podemos dar una lista de fármacos antimicrobianos
y que dependiendo del principio activo la vamos a tener que colocar en cada una de las tablas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde actúa el imipenem? ¿Es un antibacteriano, antimicótico, antiparasitario o antiviral? El imipenem es un antibacteriano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde se encontrará la rifampicina? Dentro de los antibacterianos. ¿Dónde se encontrará la anfotericina? Dentro de los antimicóticos. ¿Dónde se encontrará el praziquantel? Dentro de los antiparasitarios. ¿Dónde se encontrará el aciclovir? El más simple. Aquí. ¿Dónde se encontrará la acidobudina? Dentro de los antirretrovirales. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, hemos estudiado en este momento los diferentes tipos de acciones. Estimulación, depresión, irritación, reemplazo y antimicrobiano. ¿Listo? Ahí nos detenemos. Veamos ahora las clases de receptores con las que van a interaccionar, en este caso, las sustancias químicas endógenas y exógenas. ¿Estamos de acuerdo? Ya habíamos dicho que los receptores se pueden encontrar en la membrana o en el interior de la célula. ¿Ok? Pero ahora veamos los 4 tipos de receptores que van a servir como blancos farmacológicos o dianas farmacológicas. ¿Ok? El primer tipo de receptor o clase de receptor pertenece a la siguiente familia. El receptor acoplado a canal iónico, también conocido con el nombre de ionotrópico. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Qué características particulares tiene? Si esto representa a la membrana celular, esta zona representa al espacio extracelular y esta zona al espacio intracelular. Espacio extracelular y espacio intracelular. En otras palabras, fuera de la célula y dentro de la célula. ¿Estamos de acuerdo? Los receptores acoplados a canales iónicos se caracterizan porque son de naturaleza proteica y van a, ojo, atravesar la membrana 4 veces. De la siguiente manera. Presten atención. 1, 2, 3 y 4. ¿Estamos de acuerdo? Tiene un inicio y tiene un fin. Pero además observamos que la atraviesa 1, 2, 3 y 4 veces la membrana. ¿Ok? Vemos que el inicio y el fin de este receptor se encuentran ¿dónde? Fuera de la célula, es decir, en el espacio extracelular. Pero también habíamos mencionado de que como es una proteína, tiene un grupo amino y un grupo carboxilo. ¿Ok? Y podemos evidenciar que la N y la C se encuentran fuera y que 4 veces la atraviesan. Por lo tanto, ¿qué característica tiene? Bien simple. Las veces que atraviesa a partir de ahora se llama así, dominio transmembrana. ¿Ok? ¿Cuántos dominios transmembrana tiene este receptor? 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Luego tenemos el amino terminal y el grupo carboxilo
terminal, es decir, la N y la C. ¿Dónde se encuentran ambos si hemos sido observadores? Se encuentran fuera de la célula, es decir, en el espacio extracelular. ¿Estamos de acuerdo? Este receptor acoplado a canal iónico puede ser activado de dos maneras, por voltaje, y cuando eso ocurre se le llama así, voltaje dependiente. Este es un receptor voltaje dependiente, ¿ok? Pero también puede ser activado por un ligando. ¿Y qué es un ligando? Ya lo dijimos, aquel que tiene la capacidad de unión con dicho receptor. ¿Estamos de acuerdo? Pero al activar a dicho receptor, va a generar dos posibilidades. La apertura o el cierre de un canal iónico. ¿Estamos de acuerdo? Abre el canal o simplemente lo cierra. Y bueno, ¿para qué sirve un canal? Simple y llanamente para favorecer el ingreso o salida de un ion. Por supuesto que depende del ion. Si nosotros recordamos la fisiología, el cloro se encuentra más en el espacio extracelular, por lo tanto tiende a ingresar. Lo mismo ocurre con el sodio y lo mismo ocurre con el calcio. Sin embargo, el potasio se encuentra más dentro de la célula, por lo tanto tiende a salir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al aperturarse o cerrarse el canal, simple y llanamente se va a modular, se va a regular el flujo de ion. ¿Qué significa flujo? La salida o la entrada de dicho ion. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y luego, ¿qué va a provocar? Un cambio conformacional en la membrana. Es decir, cambia su carga, haciendo posible que se produzca una despolarización o una hiperpolarización. Y estos cambios conformacionales serán los responsables ¿de quién? Del efecto farmacológico. ¿Estamos de acuerdo? Pero para poder entender mejor, vamos a mencionar un ejemplo. Resulta que existen muchos fármacos que utilizan receptores ionotrópicos, ¿ok? Por ejemplo, el famoso diazepam. Gráficamente, aquí está el diazepam. ¿Listo? Él, una vez consumido por vía oral, se va a liberar, por lo tanto, luego se va a absorber, luego en el torrente sanguíneo se va a distribuir y gracias a la albúmina se dirigirá al órgano blanco, siendo en este caso el sistema nervioso central. ¿Qué va a producirse en el sistema nervioso central? La acción farmacológica, que es lo que estamos viendo. Luego sale del sistema nervioso central al torrente sanguíneo, ¿verdad? Va a tener que metabolizarse para posteriormente expulsarse. Teniendo en cuenta que cuando se administra por vía oral, primero pasa por el hígado y luego por el órgano blanco. ¿Ok? Pero hablemos del órgano blanco. Resulta que el diazepam en el sistema nervioso central va a ubicar a su diana molecular. En este caso es un receptor. Y más o menos es así. Presten atención. ¿Listo? Ahí está. Estoy graficando a un receptor más o menos de esta forma. ¿Dónde se localiza este receptor? En la membrana. ¿Eso qué significa? Que nos encontramos frente
a un receptor de membrana. ¿Ok? De manera natural, los iones cloruro abundan en el espacio extracelular. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, él tiene que ingresar a la célula. Pero para que eso ocurra, hay un canal que va a garantizar dicho flujo de afuera hacia adentro. Y él se llama así. Este es el receptor GABA o GABAérgico. Pero dentro de los receptores GABAérgicos hay GABA A y GABA B. En este caso nos estamos refiriendo al GABA A. Entonces, si él es el receptor GABA, la pregunta simple, ¿quién se une a este receptor? Obviamente el GABA. ¿Y el GABA qué cosa es? Es un neurotransmisor. El ácido gamma aminobutírico que todos nosotros lo tenemos y que actúa como un neurodepresor, fisiológicamente hablando. ¿Ok? Entonces, el primero que se va a unir, ¿quién es a él, este receptor? Es el GABA. ¿Y qué le hace el GABA al receptor? Lo abre. Ahí está abierto. ¿Y por qué lo abre? Aquí voy a colocar al GABA. ¿Quién se encargó de aperturar a este canal? Es el GABA. Por lo tanto, ¿qué pasa con los niveles de cloro dentro de la célula? Empiezan a ingresar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa cuando él ingresa? Genera cambios en la célula a nivel de sus cargas y ¿qué provoca? Una hiperpolarización. Y esta hiperpolarización genera la neurodepresión fisiológica. En este caso, dicho neurotransmisor. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa si el paciente consume diazepam por prescripción médica? El diazepam se va al mismo receptor GABA. ¿Estamos de acuerdo? Y va a unirse también a este receptor, pero no en el mismo lugar que el neurotransmisor, sino en otro lugar. Por lo tanto, ¿qué ocurre? El diazepam viene aquí y se va a unir a él. ¿Listo? ¿Cómo se llama esta propiedad que garantiza la unión que lo hemos mencionado? Simple y llanamente, afinidad. ¿Ok? Pero no olvidemos que una vez que se une, ¿qué pasa con el canal? Observen aquí. Simple y llanamente se va a abrir mucho más. Ahí está. Al abrirse este canal, ¿qué va a ocurrir? Va a ingresar mayor cantidad de cloro. O sea, el cloro dentro de la célula, ¿listo? Ingresa en mayor cantidad. Por lo tanto, aumenta la hiperpolarización y va a deprimir con mayor intensidad el sistema nervioso central. Y esto se convertirá en efecto. ¿Cuál será? La tranquilidad, la relajación muscular, la sensación de sueño, que es causado ¿por quién? Por el diazepam. Pero cabe mencionar que el diazepam no se va a quedar eternamente unido al receptor. Eso se llamaba afinidad, ¿verdad? Pero la capacidad que tiene también el receptor y el fármaco es de separarse. Y esa propiedad, ¿listo? A partir de ahora se llama reversibilidad, capacidad de separación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando se separa el diazepam, significa que ya ha causado su acción y efecto. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el canal? Volverá a su estado natural. ¿Qué hemos hecho en términos generales aquí? Hemos graficado el mecanismo de acción o mecanismo de señalización del diazepam, caracterizado porque interacciona con un receptor acoplado a canal
iónico. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, el mecanismo de señalización de cualquier sustancia química que emplea un receptor ionotrópico, más o menos es así. Una sustancia química, cuando se une a un receptor ionotrópico, ¿qué va a hacer? Dijimos, dos posibilidades. La primera, apertura el canal o cierra el canal. ¿Estamos de acuerdo? Y esto que va a generar cambios en la constitución de la membrana celular, específicamente su carga. ¿Ok? Y esto que va a producir o despolarización o hiperpolarización. Y finalmente, ello, ¿en qué se convertirá? En el efecto farmacológico. Veamos un ejemplo de un fármaco que bloquea un canal. ¿Estamos de acuerdo? Veamos aquí a la famosa lidocaína. Todos lo conocemos, es un anestésico local. Va a interaccionar con un receptor ionotrópico. ¿Pero qué va a generar? Va a bloquear o cerrar un canal. ¿Pero de qué ion? Va a bloquear el canal de sodio. Por lo tanto, ya no va a ingresar sodio desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular. ¿Y qué va a generar? Ojo, se inhibe la despolarización y por lo tanto provocará efecto. ¿Y cuál es el efecto que genera la lidocaína? La pérdida de la sensibilidad, es decir, un efecto anestésico local. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Veamos ahora el segundo tipo de receptor. Nos estamos refiriendo al receptor acoplado a proteína G, también llamado metabotrópico. Este receptor metabotrópico se caracteriza por lo siguiente. Empieza aquí, y miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empieza en este extremo y termina en este extremo. Esto es el grupo amino terminal y esto representa el grupo carboxilo terminal. ¿Cuántas veces atraviesa la membrana? Vamos a sombrear. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué significa entonces? Que este receptor tiene características diferenciales al receptor ionotrópico. Es decir, ¿cuántos dominios transmembrana tiene? 7. El grupo amino, es decir, la N, ¿dónde se encuentra? En el espacio extracelular. Y el grupo carboxilo, es decir, la C, ¿dónde se encuentra? En el espacio intracelular. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí hay un lugar muy importante, ¿ok? Este lugar representa simple y llanamente el lugar que sirve de acoplamiento a un transductor, que a partir de ahora se llama proteína G. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y esta proteína G, ¿qué va a hacer? Va a modular la función de un efector, que puede ser una enzima o inclusive puede ser
un canal iónico. Entonces, si ustedes son observadores, esta figura respecto a la anterior se parecen, pero prácticamente observamos diferencias significativas. ¿Estamos de acuerdo? Veamos entonces el mecanismo de señalización de una sustancia química que utilice, en este caso, a un receptor metabotrópico. ¿Ok? Perfecto. A ver. Todos conocemos al famoso salbutamol. Él es un fármaco broncodilatador. O sea, ¿qué efecto produce? Lo voy a colocar acá. Efecto broncodilatador. Pero todos evaluamos el efecto. ¿Cómo? Cuando el paciente empieza a respirar mejor. Y se está cumpliendo la definición. Es aquella que se manifiesta después de la acción farmacológica que puede ser observado, medido o cuantificado. Pero ¿qué pasa en los bronquios? Vamos a dibujarlo. Presten atención. Si esto corresponde a la membrana de una célula bronquial, aquí vamos a encontrar a un receptor. Ahí está. ¿Listo? Por aquí vamos a encontrar al transductor. Por aquí vamos a encontrar al efector. ¿Listo? Esto representa al receptor, él representa al transductor y él representa al efector. Siempre esto ocurre en los receptores metabotrópicos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Viene el salbutamol y se dirige a la célula bronquial y se va a unir. Esa propiedad se llama afinidad. Inmediatamente le mando una información, ¿listo?, al transductor, le manda una señal. Por lo tanto, el salbutamol o la sustancia representa ¿a quién? Al primer mensajero. Este primer mensajero, al activar al receptor, se comporta como un agonista, lo dijimos hace un rato. Le manda una señal al transductor y el transductor tiene tres partes: la subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma. La subunidad alfa se desprende de él, ¿estamos de acuerdo? Y automáticamente le manda una información ¿a quién? Al efector. Y el efector va a ser el responsable simple y llanamente de la formación de un segundo mensajero. Y este segundo mensajero le manda una información a una enzima para que luego él sea el responsable del efecto. ¿Ok? Pero lo vamos a detallar mejor. Resulta que el salbutamol utiliza no cualquier receptor. Estamos hablando del receptor adrenérgico, pero específicamente el receptor beta 2. La proteína G, esto representa al transductor y en realidad es la proteína G. Pero existen tres tipos de proteína G: la GS, la GI y la GQ. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Dependiendo de la proteína G, activará al efector. Siendo el efector, por ejemplo, puede ser una enzima o puede ser un canal. Una enzima como la adenilciclasa, la guanidilciclasa o la fosfolipasa C. Y un canal, por ejemplo, el calcio. En términos generales, todavía no estamos hablando del salbutamol. Pero vamos a explicar qué hace el salbutamol. ¿Utilizará los tres? No. Y ahí viene lo interesante. Presten atención. Nuevamente. Ojo, ¿ah? El salbutamol va a unirse con su receptor, ahí está, y le manda una información a la proteína G y luego al efector. Esto lo acabamos de mencionar.
Pero, ¿qué receptores? Ahora sí con detalle. El receptor beta 2. ¿Qué proteína G es? Habían tres. GS, GI o en todo caso GQ. Para el caso del salbutamol utiliza GS. Le mando una información al efector. ¿Y qué efector es de lo que hemos mencionado? Es la AC. ¿Qué cosa significa AC? Adenil ciclasa. Él es una enzima y como todos sabemos las enzimas participan en reacciones bioquímicas. Todos tenemos ¿qué cosa en nuestras células? Energía, ¿ok? Gracias a la glucosa bajo la forma ¿de qué? De ATP. Este ATP, gracias a esta enzima, adenilciclasa, se va a convertir en un segundo mensajero llamado AMP cíclico. Este AMP cíclico va a activar a una proteína quinasa A que se encontraba inactiva, pero ahora, gracias a este segundo mensajero, se activará. Proteína quinasa A activa. Y esta proteína quinasa será el responsable de la relajación del músculo liso bronquial. ¿Eso qué significa? Que acaba de provocar el salbutamol la broncodilatación. ¿Y cómo se va a observar en el paciente? Simple y llanamente cuando empieza a respirar mejor. ¿Qué acabamos de hacer entonces? El mecanismo de señalización del salbutamol cuando utiliza un receptor acoplado a proteína G. ¿Ok? Pero, profesor, aquí acaba de explicarnos solamente cuando se usa la proteína G. Entonces, vamos a ver las tres proteínas G. Préstenme atención. Cualquier sustancia química cuando se une a un receptor metabotrópico, automáticamente va a activar al transductor. Pero ese transductor puede ser la proteína GS, GI o en todo caso GQ. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El primero ya te expliqué. Cuando se activa la GS, se estimula la adenilciclasa y él hace posible que aumente los niveles de AMP cíclico y él aumenta la pKa. Pero ¿qué ocurre? Se ha estimulado, se ha activado la proteína GS, se ha activado la adenilciclasa y aumenta el AMP cíclico y la proteína quinasa A. ¿Y él es el responsable de quién? Del efecto. Pero cuando el receptor le manda una información a la proteína GI, también lo activa a esta proteína GI, pero le manda una información inhibitoria a la adenilciclasa. ¿Qué significa? Que la adenilciclasa va a disminuir su función, por lo tanto va a disminuir el AMP cíclico de tal manera que disminuye la proteína quinasa A y finalmente es el responsable del efecto. Y por último, cuando el receptor metabotrópico usa la proteína GQ, lo va a activar, pero en este caso ya no va a utilizar a este efector, sino va a utilizar a la fosfolipasa C. Luego la fosfolipasa C, gracias al PIP2 llamado fosfoinositol difosfato, se convierte en IP3 y además en DAG, que significa diacilglicerol. Y ambos, ¿qué van a hacer? Van a aumentar los niveles de calcio dentro de la célula y él será el responsable del efecto. Entonces, desde aquí hasta acá, nunca cambia, nunca cambia. Lo que cambia, ¿qué cosa es? La sustancia química. Lo que cambia, ¿qué cosa es? El receptor metabotrópico. Y lo que cambia, ¿qué cosa es? Simple y llanamente es el
efecto. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero voy a explicarles rápidamente un ejemplo de GS, un ejemplo de G y un ejemplo de GQ. ¿Estamos de acuerdo? Presten atención. Ya lo hice gráficamente con el salbutamol, pero veamos ahora literalmente. Bien simple. El salbutamol se une al receptor beta 2 y estimula a la proteína GS y él estimula a la adenilciclasa, por lo tanto aumenta el AMP cíclico, aumenta la proteína quinasa A y finalmente produce su efecto. ¿Cuál es el efecto del salbutamol? Broncodilatación. Siguiente. La acetilcolina actúa sobre el receptor muscarínico M2. Activa a la proteína GI, pero le manda una inhibición a la adenilciclasa, por lo tanto disminuye el AMP cíclico, por lo tanto disminuye la proteína quinasa A y produce su efecto. ¿Cuál es el efecto de la acetilcolina sobre el receptor M2 localizado en el corazón? Es la bradicardia. Siguiente, ¿ok? La histamina, cuando se une al receptor H1, activa a la proteína GQ y él le manda una información positiva, estimulante, a la fosfolipasa C. Por lo tanto, la fosfolipasa C hace posible que se forme el inositol trifosfato y a su vez el diacilglicerol. Por lo tanto, aumenta los niveles de calcio y finalmente se produce el efecto farmacológico. Por ejemplo, si este receptor H1 se encuentra en los bronquios, ¿qué genera la histamina sobre los bronquios? Efecto broncoespasmo. Pero, si ustedes se han dado cuenta, miren, esto que estoy encerrando en un rectángulo, lo había colocado hace un rato. Y si ustedes son observadores, no he cambiado en nada, es lo mismo. Es decir, eso representa al mecanismo de señalización que está relacionado con la proteína GS, GI y GQ. ¿Pero qué cambia? Lo dijimos, el receptor. Aquí tenemos receptor beta adrenérgico, receptor muscarínico, receptor histaminérgico. Pero también, ¿qué cambia? El fármaco. Salbutamol, acetilcolina, en este caso es una sustancia endógena, histamina, otra sustancia endógena. Y también, ¿qué cambia? Los efectos. ¿Qué efecto produce el salbutamol? Broncodilatación. ¿Qué efecto produce la acetilcolina sobre el corazón? Bradicardia. ¿Qué efecto produce la histamina sobre los bronquios? Broncoespasmo. En otras palabras, esto es clave. ¿Listo? Por lo tanto, tienen que aprenderlo, porque lo único que va a cambiar son los que se encuentran a los extremos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pasamos a la siguiente clase de receptor. Estamos hablando de el receptor con actividad tirosina quinasa, también llamado receptor catalítico. ¿Ok? Gráficamente, como lo hicimos en todos los casos. Este es el receptor. A ver, observen. Listo. Perfecto. ¿Cuántas veces atraviesa la membrana? Aquí está. Solo la atraviesa una vez. ¿El grupo amino dónde se encuentra? Fuera. ¿Y el grupo carboxilo dónde se encuentra? Dentro. Entonces, ¿cuál es su característica? Oye, qué fácil. Dominio transmembrana, 1. Grupo amino extracelular. Grupo carboxilo intracelular. Pero aquí hay una zona muy importante del receptor que se caracteriza porque acá se va a llevar a cabo la autofosforilación. ¿Estamos de acuerdo?
Y cuando se autofosforila, este receptor se convierte en una enzima. Por lo tanto, va a generar cambios sobre diferentes tipos de sustratos. Veamos un ejemplo sencillo de un receptor con actividad tirosina quinasa, ¿ok? O con actividad catalítica. Aquí tenemos, por ejemplo, la insulina. Todos sabemos que la insulina es utilizado frecuentemente para el tratamiento de la diabetes tipo 1. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué pasa cuando se aplica la insulina, en este caso, al paciente? Simple y llanamente se logra controlar la hiperglicemia, ¿verdad? Perfecto. Pero eso es el efecto. ¿Y se puede verificar? Claro que sí. Si se le saca con el glucómetro los niveles de glucosa en el paciente de manera inicial, estará elevado. Y luego de aplicarle la insulina, ¿qué va a pasar con dichos niveles? Van a reducirse. Por lo tanto, eso representa el efecto. Se está confirmando nuevamente. El efecto se puede observar, medir, cuantificar. Pero ¿qué ocurre internamente a nivel celular? Veamos. La insulina se dirige a las células específicas del hígado o del músculo. ¿Y qué vamos a encontrar en el hígado o en el músculo? Su receptor. ¿Cómo se le llama a este receptor? Receptor insulínico. ¿Estamos de acuerdo? Este receptor se caracteriza porque tiene un solo dominio transmembrana, que ya lo hemos dibujado hace un rato. ¿Y qué va a pasar? Este receptor se va a autofosforilar. ¿Qué significa? Va a ganar átomos de fósforo, de tal manera que ese receptor inmediatamente se convierte en una enzima. Y todos sabemos que las enzimas son aquellos que favorecen, ¿no? Estimulando o inhibiendo una reacción química. De tal manera que dicha enzima le va a mandar una información al GLUT4, que si ustedes recuerdan, es el transportador de la glucosa. ¿Y qué va a pasar con este transportador? Va a permitir que de la sangre, ¿listo?, ingrese al hígado la glucosa para que ella, dentro de él, se convierta en glucógeno. Es decir, se active el proceso de la glucogénesis. Por lo tanto, los niveles de glucosa en sangre empiezan a reducirse porque están siendo convertidas a nivel hepático en el almacenamiento de la glucosa, más conocido como glucógeno. Por lo tanto, ¿qué pasa con dichos niveles? Simple y llanamente se van a reducir. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y finalmente, veamos la cuarta clase de receptor. Estamos hablando del receptor intracelular. Dijimos que él se puede encontrar en el citoplasma y también se puede encontrar en el núcleo. Cuando actúa a nivel del núcleo, se favorece la transducción, ¿ok? Por eso también aquellos que se encuentran localizados en la parte interna del núcleo se les llaman receptores de transducción. ¿Estamos de acuerdo? Pero veamos sus características. Aquí está la membrana, como ya lo hemos mencionado en las figuras anteriores. Y resulta que aquí encontramos al receptor, grupo amino y grupo carboxilo terminal. A ver, chicos, ¿me pueden decir cuántos dominios transmembrana tiene este receptor? Estoy seguro que todos se han dado cuenta. ¿Cuántos serán? 0, 1, 2 o 3. Seguramente todos tienen la respuesta correcta. ¿Cuál es? 0. Es decir,
No hay ningún dominio transmembrana porque simple y llanamente es que el receptor jamás toca a la membrana. Por lo tanto, no tiene, pues, ¿verdad? Pero sí tiene el grupo amino y el grupo carboxilo terminal en el espacio intracelular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y para qué sirve este receptor intracelular? Lo hemos mencionado indirectamente. Para favorecer la transducción a nivel del núcleo. Y ella garantice la formación del ARN mensajero y finalmente permita la síntesis de nuevas proteínas que finalmente será el responsable del efecto farmacológico. ¿Estamos de acuerdo? Pero más claro, lo vamos a evidenciar en el siguiente ejemplo. ¿Ok? Vamos a suponer que aquí tenemos a la dexametasona. ¿Qué es la dexametasona? Todos lo sabemos, un corticoide. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y como corticoide, él se caracteriza porque actúa como antiinflamatorio. Pero ese es el efecto, desinflamar. ¿Qué hace este fármaco previamente a nivel celular? Lo siguiente, presten atención. Aquí encontramos a la célula. Aquí se encontrará el núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Por aquí voy a encontrar a un receptor en el citoplasma. Pero si esto representa el núcleo, aquí voy a encontrar a otro receptor nuclear. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa entonces? Si esto representa a la membrana celular, la pregunta es, ¿cuál es el requisito indispensable que debe tener la dexametasona para unirse a este receptor citoplasmático o a este receptor nuclear? Estoy seguro que ya quedó claro. Él tiene que tener la capacidad de atravesar la membrana. Por lo tanto, tiene que ser liposoluble. Entonces, por su liposolubilidad, ingresa fácilmente a la membrana. ¿Listo? Ingresa fácilmente. Por lo tanto, una parte de la dexametasona se une ¿a quién? En este caso, al receptor citoplasmático. Pero otra parte se va directamente al núcleo. Entonces, ¿eso qué significa? Que una parte del fármaco dentro de la célula se dirige al receptor citoplasmático y otra parte se dirige al receptor nuclear. Cabe mencionar que este receptor citoplasmático tiene como un sombrerito que se llama HSP90, que es de choque térmico. Pero ¿qué ocurre cuando la dexametasona se une a él? Él es sacado de su lugar. Por lo tanto, cuando está libre de este choque térmico, automáticamente ingresa a la parte nuclear. ¿Ok? Entonces, ya llegó la dexametasona al núcleo de manera indirecta y la otra de manera directa. ¿Y qué va a pasar? Aquí se encuentra el ADN. Si todos nosotros recordamos, el ADN es una doble hélice, ¿verdad? Perfecto. Que almacena el código genético. ¿Qué pasa? Simple y llanamente se va a llevar a cabo el mecanismo de transducción, haciendo posible que este ADN se desenrolle y por lo tanto aparezca solamente una parte, más conocida con el nombre de ARN mensajero. ¿Ok? Luego este ARN mensajero sale del núcleo
y va a buscar a los ribosomas. Y le va a mandar una información al ribosoma. ¿Para qué? Para que él fabrique nuevas proteínas. ¿Listo? Y esta proteína sale de la célula y se dirige a la zona inflamada. Y simple y llanamente esta proteína va a reducir la inflamación. ¿Estamos de acuerdo? Para este caso particular de la dexametasona, esta proteína tiene un nombre que se llama así, lipocortina. ¿Qué viene a ser entonces la lipocortina? Es la proteína responsable de inhibir el proceso inflamatorio. Por lo tanto, estaría actuando la dexametasona como un antiinflamatorio. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, hoy hemos desarrollado dianas moleculares, tipos de acción y clases de receptores. Y si ustedes pueden apreciar, tiene relación con el trabajo que se les ha encargado, teniendo en cuenta que previamente ya se les explicó en los videos anteriores. Pero para hacer un pequeño resumen, voy a esquematizar las 4 clases de receptores con su mecanismo de señalización en resumen, ¿ok? Préstenme atención. A ver, el primer mecanismo, ¿cómo era? Básicamente aquel que está relacionado con el receptor acoplado al canal iónico. Era así. La sustancia química, es decir, el fármaco o una sustancia endógena, se une a su receptor ionotrópico, ¿verdad? Y el que provocaba 2 cosas. O la apertura del canal o el cierre del canal. ¿Y eso qué genera? Modulación ¿de quién? De un ion. ¿Y esto qué produce? La despolarización, la hiperpolarización o su inhibición para que finalmente se convierta en el efecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es el mecanismo de señalización de aquellas sustancias químicas que interaccionen con receptores ionotrópicos. Veamos el segundo. Receptor acoplado a proteína G o también llamado metabotrópico. La sustancia química se une al receptor y le manda una información a la proteína G, pero habían 3 proteínas G. ¿Recuerdan? La GS, la GI y la GQ. Los 2 primeros actúan sobre la adenilciclasa, pero el primero la estimula y el segundo la inhibe. Luego, el primero aumenta los niveles de AMP cíclico, en cambio el segundo, lo contrario, la va a reducir. El primero que genera aumento de la proteína quinasa A y el segundo, disminución de la proteína quinasa A. ¿Y él qué producen? Su efecto. Pero en el caso de la proteína GQ, activan a la fosfolipasa AC para que se forme inositol trifosfato y diacilglicerol. Y ambos que generan aumento de los niveles de calcio y finalmente el calcio será el responsable del efecto. Acabamos de ver, en resumen, el mecanismo de señalización de aquellas sustancias químicas que utilizan receptores metabotrópicos. Veamos el tercero. Si la sustancia química utiliza a un receptor con actividad catalítica o actividad tirosina quinasa, ¿qué pasa? Se debe de autofosforilar. Gana un fósforo, ¿sí o no? Y una vez que se autofosforila, se convierte en una enzima y ella garantiza reacciones bioquímicas de diferentes tipos de sustratos. Y este cambio de los sustratos serán los responsables del efecto farmacológico.
¿Ok? Y finalmente, si una sustancia química actúa sobre un receptor intracelular, ¿qué requisito debe tener esta sustancia química? Lo hemos dicho, tiene que atravesar con facilidad la membrana, es decir, tiene que ser liposoluble. Una vez que atraviesa la membrana, sobre todo a nivel nuclear, ¿qué va a pasar? Se va a activar la transcripción. ¿Y eso qué genera? Simple y llanamente que se forme ARN mensajero. Es decir, el ADN se va a convertir en ARN mensajero. Luego, ¿el qué hace posible que los ribosomas se activen para producir nuevas proteínas? Y estas proteínas serán los responsables del efecto farmacológico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en resumen, hemos visto el mecanismo de señalización de las 4 clases de receptores. Siempre, ¿cuál es la parte que nunca cambia? Aquí está. Para el caso de proteína G, esto siempre será idéntico. Para el caso de receptores con actividad catalítica, la autofosforilación hasta la modulación de sustrato. Y en el caso de receptores intracelulares, la transducción hasta la formación de proteínas. ¿Y qué es lo que siempre va a cambiar? La sustancia química o el agonista. ¿Qué va a cambiar? El receptor. ¿Y qué va a cambiar? Los efectos. ¿Estamos de acuerdo, estimados alumnos? Perfecto.